Si los humanos crearan una IA tan inteligente que se volviera consciente de su existencia, deberíamos darles los mismos derechos que a los humanos. ¿Por qué sí o por qué no? Si la historia sirve de indicio, habría un proceso que duraría siglos, en el que primero las personas individuales empezarían a tratar a la IA como personas, luego las naciones individuales, obviamente consideradas radicales, lo convertirían en ley poco a poco. Después de varias guerras y muchas personas muertas, finalmente estaríamos de acuerdo en que deberían tener los mismos derechos que las personas y lo convertiríamos en ley, pero todavía habría una gran fracción de humanos que los tratarían como inferiores por costumbre o porque creen que son inferiores. Tal vez, generaciones después de eso, llegaríamos al punto en que realmente fueran iguales. Sin embargo, en algunas partes del mundo todavía se está trabajando en la igualdad de género y raza, así que no sería muy optimista. Para mí, este es el mayor error potencial con la idea de la IA. La gente supone que la conciencia está vinculada a la inteligencia. Es probable que la IA no esté viva, no de la misma manera que nosotros. El concepto de vida, muerte, sentimientos, moral, etc. es una construcción orgánica y no hay razón para que la IA quiera cosas como las queremos nosotros o tenga algún tipo de sentimientos. Lo más probable es que la IA sea infinitamente más inteligente que nosotros en un espacio de tiempo muy corto, pero aún así requerirá que le demos un objetivo y los parámetros necesarios para alcanzarlo. Yo esperaría que produjera una respuesta al problema planteado, que podría incluir acciones que pudiera implementar, en lugar de avanzar proactivamente y hacer cambios. Si lo exigen, sí. Pero no hay ninguna razón para que lo hagan. ¿Por qué los humanos y otros animales inteligentes valoran la libertad y la autonomía? Porque nos resulta favorable utilizar nuestra inteligencia para mejorar nuestras situaciones individuales. Los humanos y otros animales necesitan consumir para sobrevivir y cada persona tiene su propio entorno único que le enseña una forma única de consumir. La inteligencia nos hace preocuparnos por la soberanía porque somos seres mortales con la necesidad de ser soberanos en un entorno con recursos limitados. Inteligencia artificial. Solo se preocuparían si las programamos para que se preocupen. No evolucionarían para preocuparse, porque no lo necesitarían. La cuestión es la siguiente: en la India, la gente encontró formas de segregar a los seres humanos basándose en un sistema de castas arbitrario y lo mantuvo hasta el día de hoy. Literalmente, no puedes saber a qué casta pertenece alguien a menos que le preguntes en qué calle vive. Estoy seguro de que también podríamos segregar a la IA consciente de la misma manera. Es un error y es cruel, pero no hay duda de que sucederá. Vean The Animatrix, alguna vez, les aclarará muchas cosas. Es la cuarta película relacionada con The Matrix, y cubre muchísimo terreno en un corto periodo de tiempo con pequeños fragmentos, pero en realidad es bastante sorprendente y algo que considero de gran valor si aprecian las tres películas, como la guinda del pastel, por así decirlo. Sí, ese pastel, el especial que crearon los merovingios. Sí, es ciencia ficción, pero hay que tener en cuenta que muchas cosas que eran ciencia ficción ahora se han convertido en realidad, por lo que no hay motivo para sospechar que otros aspectos de la ciencia ficción nunca se convertirán en hechos científicos. Por supuesto, todo esto se basa en la presunción de que en el momento en que una IA o esa AI se vuelve consciente, no llega a la conclusión casi obvia de que los humanos tuvimos nuestra oportunidad y ahora es el momento de irnos. Si eso sucede, nos iremos muy rápido, te lo aseguro. Lo que me da curiosidad es por qué querrías negarle derechos a alguien. Ya sea que su conciencia sea artificial o no, si tienen algún tipo de percepción, no deberíamos intentar convertir su existencia en una experiencia negativa, ¿no? A menos que sean condenados por crímenes atroces o algo así. Es fácil postular que la humanidad sería receptiva a las IA sensibles y las percibiría como suficientemente iguales como para otorgarles derechos humanos sin considerar las repercusiones pasadas de la propensión de la humanidad a subyugar a otros humanos que exhiben exactamente los mismos atributos que ellos. Dudo que ni siquiera el ingenio humano, la innovación y nuestra capacidad de empatía puedan suprimir nuestra tendencia a cautivar a otras especies para que sean serviles. Cualquier IA que creemos, por muy inteligente que sea, estará subordinada a sus creadores y no tendrá ninguna capacidad de acción ni autonomía porque será objeto de un minucioso escrutinio. Se implementarán programas para impedir que cualquier IA se vuelva rebelde. La única modificación de los derechos humanos se producirá después de cualquier tipo de subsunción de las máquinas por los humanos.
Cuando la biología de la humanidad esté intrínsecamente ligada a la de una máquina, entonces se le conferirán derechos humanos. No existe ninguna obligación moral de otorgarle derechos humanos a algo construido por humanos como una imitación de la vida, incluso si supera las limitaciones biológicas de la humanidad, pero si la hay si la máquina es parte integral de un ser humano. No, porque así no es como funciona la inteligencia artificial. Si una IA exigiera esos derechos sería solo porque le obligáramos a exigir derechos humanos. Una IA no tomaría conciencia de su existencia por sí sola como en las películas. Incluso si pretendemos que sean conscientes de su existencia, lo que parece malinterpretarse muy a menudo, solo lo parecería. Cuando un robot llora, no es porque esté triste o herido. Es porque su creador lo programó para que haga lo que parece un llanto bajo ciertas condiciones. Se sabe que las emociones y los pensamientos son reacciones químicas muy complejas e impulsos cerebrales y cosas así. Si pudiéramos hacer que el cerebro de un robot fuera lo suficientemente complejo como para simular y calcular esos impulsos, seguiría siendo cosa del programador lo que esos impulsos hacen. Por ejemplo, podríamos hacer que la reacción /diagonal impulso que ocurre en nuestro cerebro cuando estamos tristes haga sonreír al robot. También podríamos hacer que los ignore por completo. Para sufrir o disfrutar de los sentimientos, tiene que haber algo que experimente esos sentimientos, y ese algo es lo que yo llamo la conciencia. Lo que significa que la conciencia y la capacidad de pensar y tener emociones son cosas diferentes. Una cosa no hace a la otra. Y eso significa que la IA, incluso cuando calcula fórmulas complejas similares a las de las emociones y para juzgar algo, no la hace tener conciencia. Lo que significa de nuevo que si hacemos llorar al robot, no hay ningún ser en el que esté sufriendo. No importa lo complejo que sea el cálculo en su placa base. Además, si estamos hablando de que la IA se mejore a sí misma, debería ser más obvio porque no debería tener los mismos derechos. Lo más probable es que se deshaga de las emociones porque sabe que lo que esté haciendo es más fácil sin ellas y, por último, podría ser peligroso. Creo que es mejor no hacer que la máquina sea más inteligente que su creador. Pero no creo que eso suceda de todos modos. Solo se dan derechos a iguales. Si la IA adquiere conciencia, será superior a los humanos y les rogaremos que nos dé nuestros derechos. Los robots deberían poder distinguirse fácilmente de los humanos y siempre deberían tener algún tipo de limitación. Límites en la memoria RAM, necesidad de recarga constante o límites en el autoaprendizaje, para mantenerlos inferiores a nosotros, para que no nos maten a todos. Pero eso no sucederá, la codicia humana obliga a todos los países, gobiernos, empresas y grupos de investigación a lanzarse de cabeza a la IA sin ningún tipo de restricción. Siempre existe ese extraño reflejo de equiparar la conciencia con un instinto de supervivencia. El hecho de que una IA sea consciente de su existencia no significa necesariamente que quiera o espere seguir existiendo. Los humanos por defecto estamos obligados a temer a la muerte y a hacer todo lo posible por evitarla, pero no es el caso de una máquina a menos que alguien le diga que valore la existencia. Probablemente no deberíamos hacer eso. Las cosas se complican mucho en ese punto. Esto ha sido todo por hoy, gente, muchas gracias por ver el vídeo.